Imagina que llevas 2 días sin comer nada. Sabes exactamente dónde está la manada. La rastreaste ayer. Encontraste las huellas, memorizaste la dirección, calculaste el camino en tu cabeza. Solo te falta llegar hasta allí. Y entonces empieza a llover, no una llovizna suave. Lluvia densa, empujada por el viento, del tipo que no se detiene. Cae todo el día, cae toda la noche. Amanece y sigue cayendo. Ahora no puedes cazar. No puedes leer huellas, porque el barro las ha borrado todas. No puedes cruzar terreno abierto, porque roca mojada y pies descalzos significan un tobillo torcido. Y un tobillo torcido, aquí, significa morir. El río junto al campamento está subiendo. Y el fuego, lo único que te da calor, que ahuyenta a los depredadores, que te mantiene vivo, ese fuego empieza a fallar. No estás aburrido, estás atrapado. Durante casi toda la historia humana, la lluvia no fue una molestia, fue una crisis. Y lo que nuestros antepasados hacían dentro de esa crisis puede ser más importante que todo lo que hacían bajo un cielo despejado. Hoy, cuando llueve, cierras la ventana y pones café. Buscas una manta, encuentras el punto exacto del sofá y te hundes en él. Para ti la lluvia es ruido de fondo, te calma, te da sueño. Puede que ni termines el episodio. Pero para un ser humano de hace 50.000 años, esa misma lluvia, ese sonido idéntico con el que tú te quedas dormido, podía matarlo de 3 maneras distintas antes de parar. La primera es el frío. Un cuerpo humano mojado pierde calor hasta 25 veces más rápido que uno seco. El agua arranca el calor de tu piel de una forma que el aire nunca podría. Sin ropa impermeable, sin refugio seco, una tormenta larga por debajo de 10 grados puede empujar tu temperatura interna hacia la hipotermia en cuestión de horas. Y casi todos los paisajes donde vivieron nuestros antepasados bajaban de esa temperatura por la noche. Incluso en África, en las tierras altas durante la estación de lluvias. Lo más cruel de la hipotermia es que ataca el juicio antes que el cuerpo. Primero dejas de temblar, después dejas de tomar buenas decisiones. La segunda amenaza es el agua misma. Las cuevas y los abrigos rocosos, los lugares donde vivía la gente, suelen estar al pie de una ladera o junto a un río, y lluvia intensa sobre una ladera significa una sola cosa: riadas. Los arqueólogos encuentran capas de sedimento de inundación dentro de cuevas habitadas. Es decir, el agua entró mientras la gente estaba viviendo allí. Algunas de esas capas son gruesas, y sobre algunas de ellas no vuelve a aparecer nada humano. La cueva quedó abandonada para siempre. Y la tercera amenaza es la peor de las 3. La lluvia también empuja a los animales a buscar refugio, y a veces el refugio que eligen es exactamente la cueva donde tú estás. En Sudáfrica hay yacimientos donde restos humanos y restos de grandes felinos aparecen en la misma capa. En Swartkrans se halló el cráneo de un homínido joven con 2 perforaciones limpias. Encajan con la separación exacta de los colmillos de un leopardo. Si te interesa este tipo de detalle, haz lo pequeño que mantiene vivo un canal como este. Deja un like y suscríbete para que el próximo video llegue hasta ti. Te cuesta un segundo y decide si estos videos siguen existiendo. Volvamos a la cueva. La lluvia no solo hacía la vida incómoda, comprimía el mundo entero. Humanos, depredadores y presas, todos apretados en los mismos pocos espacios secos, a la vez. Y en medio de todo eso, una sola tarea importaba más que cualquier otra: mantener el fuego encendido. Y aquí está la parte que da verdadero miedo. Tenemos huellas de uso controlado del fuego desde hace al menos 400.000 años en la cueva de Kesem, en Israel, y posiblemente desde hace 1.000.000 de años en Wonderwerk, en Sudáfrica, con cenizas a 30 metros de la entrada. Pero atención, porque esto es lo decisivo. Controlar un fuego que ya existe y crear uno desde cero son 2 habilidades completamente distintas. Y durante buena parte de la prehistoria, probablemente la mayoría de la gente no dominaba la segunda. Así que si tu fuego se apagaba, quizá no podías volver a encenderlo. Tenías que ir a buscar una brasa a otra parte. Y hay grupos que hacían exactamente eso. Transportaban ascuas envueltas en hojas verdes o metidas dentro de un hongo leñoso que crece en los troncos, la yesca de abedul. Ese hongo atrapa una chispa y sigue ardiendo por dentro durante horas, sin llama y sin humo. Era literalmente un encendedor biológico. Y esto no es especulación. Cuando encontraron a Otzi, el hombre congelado en los Alpes hace 5.300 años, llevaba un kit de fuego completo en la bolsa del cinturón: hongo yesquero, pedernal, pirita de hierro para sacar chispas y material vegetal de repuesto. Incluso hace 5.000 años, perder el fuego era tan grave que se cargaba equipo dedicado a evitarlo. Así que cuando llegaba la tormenta, la primera prioridad no era el refugio, era el fuego, moverlo más adentro de la cueva, protegerlo con pieles o con ramaje, alimentarlo con cuidado, ni demasiado poco.
Buscar ramas muertas bajas de coníferas, las que quedan cubiertas por la copa del árbol y siguen secas. Partir troncos empapados para llegar a la madera seca del interior. Usar corteza de abedul como yesca porque contiene betulina, un aceite que arde incluso mojado. Es tan grasa que prende con una sola chispa después de una semana de lluvia. Y probablemente el trabajo entero de una persona durante la tormenta era exactamente ese: sentarse junto al fuego durante horas, alimentarlo, taparlo, vigilarlo. Porque ese fuego era todo, era calor, luz, seguridad, comida cocinada y el centro de toda la vida social del grupo. Dejar que se apagara no era un descuido, podía ser una sentencia de muerte colectiva. Antes de seguir, si esto te está atrapando, deja un like y suscríbete. Desarmamos una pregunta enorme como esta cada semana, y la próxima ya está esperando. Bien, el fuego está encendido y estás casi seco, pero no puedes salir. Entonces, ¿qué haces? Fabricas cosas. Y aquí el registro arqueológico es absolutamente claro. Las cuevas y los abrigos rocosos están repletos de pruebas de producción, herramientas de piedra en todas las fases de fabricación, montones de lascas, esas esquirlas diminutas que salen volando cuando tallas un filo, y aparecen concentradas en puntos muy concretos del suelo, exactamente donde alguien se sentaría, junto a la luz del fuego, a trabajar durante horas. Se puede reconstruir la postura de esa persona a partir de donde cayeron las esquirlas. Pero no era solo piedra. En la cueva de Blombos, en Sudáfrica, encontraron un taller de ocre de 100.000 años de antigüedad, conchas de abulón usadas como recipientes para mezclar, ocre molido hasta convertirlo en polvo, combinado con grasa, carbón y hueso machacado, y herramientas de hueso para remover y aplicar la pasta. Eso no es supervivencia básica. Eso es producción con receta. Alguien se sentó en esa cueva, probablemente con la lluvia golpeando fuera, y fabricó pigmento a propósito. En el mismo yacimiento aparecieron trozos de ocre grabados con un patrón de rombos cruzados, el diseño abstracto más antiguo que conocemos hecho por una mano humana. Y luego están las agujas de hueso. Empiezan a aparecer hace unos 60.000 años en Sudáfrica, y después por toda Europa y Asia. Son objetos delicados, precisos, con un ojo diminuto perforado en un extremo. Nadie fabrica una aguja de hueso mientras huye de algo. La fabrica sentado, quieto, concentrado, con horas por delante. Los días de lluvia regalaban exactamente eso. Y la aguja no es un detalle menor. Una aguja significa ropa ajustada y cosida, y ropa cosida significa sobrevivir en inviernos donde antes simplemente no podías estar. Ahora viene la parte que más me gusta de todo esto. En un yacimiento neandertal del sur de Francia, el Abri du Maras, apareció algo increíble. Un fragmento minúsculo de fibra vegetal retorcida en 3 hebras, pegado a una herramienta de piedra. Tiene alrededor de 50.000 años. Es la prueba directa más antigua de cuerda que existe. Y torcer las hebras en un sentido y el conjunto en el otro no es intuición. Es haber entendido que la tensión opuesta es lo único que impide que la cuerda se deshaga sola. Y en la cueva de Hohlfels, en Alemania, encontraron algo aún más explícito. Una herramienta tallada en marfil de mamut hace unos 40.000 años. 4 agujeros perforados, cada uno con surcos en espiral tallados en el borde. Es una máquina dedicada exclusivamente a fabricar cuerda. Alguien se sentó bajo tierra y esculpió en marfil un aparato para retorcer fibras. Y hacer cuerda es lento, repetitivo y exige una paciencia enorme. Es la tarea perfecta para el mal tiempo. Si estas historias te atrapan tanto como a mí, suscríbete para no perderte las siguientes, porque la cuerda lo cambió absolutamente todo. Con cuerda puedes atar cosas, puedes levantar refugios de verdad, puedes hacer trampas y lazos que cazan por ti mientras duermes. Puedes sujetar una punta de piedra a un mango de madera y de golpe tienes una lanza en lugar de una piedra. Una cantidad asombrosa de tecnología humana funciona sobre un simple hilo retorcido. Y ese hilo lo inventó, casi con seguridad, alguien encerrado esperando que parara de llover. Tampoco se limitaban a las herramientas. También hacían habitable el sitio. En la cueva de Sibudu, en Sudáfrica, encontraron algo que nadie espera de hace 77.000 años: camas. Capas de juncos y hierbas cortadas y colocadas deliberadamente como colchones. Y encima, hojas de un árbol llamado laurel del cabo. Esas hojas contienen compuestos que repelen insectos y matan larvas de mosquito. Alguien no estaba solo sobreviviendo en esa cueva. La estaba haciendo cómoda, la estaba convirtiendo en una casa, y cada cierto tiempo quemaban la cama entera y la reemplazaban por otra nueva. Hace 77.000 años ya existía el control de plagas. Pero aquí la historia gira hacia un lugar que nadie anticipa. Porque todo lo anterior, las herramientas, la cuerda, las camas, es lo práctico. Lo que viene ahora es otra cosa completamente distinta. El arte.
La cueva de Chauvet, en el sur de Francia, guarda pinturas de unos 36.000 años. Leones, caballos, rinocerontes, osos, dibujados con una habilidad y una capacidad de observación que todavía hoy dejan a la gente muda. Esos artistas entendían anatomía, movimiento y perspectiva. Hay animales pintados a media zancada, con los músculos tensos y la cabeza girando. En una pared hay un rinoceronte con varias líneas superpuestas en las patas, como si se buscara el movimiento. Y aprovecharon los bultos y las curvas de la roca para dar volumen a los cuerpos. Esto no son garabatos. Es la obra de gente que observó a esos animales durante miles de horas y luego los reconstruyó de memoria, bajo tierra, a la luz del fuego. Y Chauvet no está sola. Las Cox, Altamira, y las cuevas de Sulawesi, en Indonesia, donde la pintura de un cerdo salvaje tiene al menos 45.000 años. La figura reconocible más antigua que conocemos en cualquier parte del mundo. Pero ahora fíjate en el detalle verdaderamente extraño. Estas pinturas no están en la entrada, donde uno se sentaría a refugiarse. Están al fondo, a veces cientos de metros adentro, al otro lado de pasadizos estrechos, en salas a las que hay que llegar arrastrándose. Alguien cargó lámparas de grasa animal hacia la oscuridad total y pintó allí. En algunas cuevas todavía se ven las marcas de hollín en el techo, donde apoyaron la antorcha. Y piensa un segundo en eso. Nadie hace algo así cuando el tiempo es perfecto y la casa va bien. Lo haces cuando no puedes salir. Cuando lleva 2 días lloviendo, ya has afilado todas tus herramientas. Y no queda nada por hacer excepto meterte más adentro de la oscuridad y crear algo. No podemos demostrar que el arte rupestre fuera una actividad de día lluviosos, pero la lógica encaja demasiado bien. La mayor explosión creativa de la prehistoria ocurrió justo en los lugares, donde la gente tenía más probabilidades de quedarse encerrada durante días enteros, y eso nos lleva a algo todavía más grande. La lluvia no solo produjo arte, puede que produjera la cultura misma. Piénsalo bien. ¿Qué ocurre cuando entre 15 y 30 personas quedan encerradas juntas varios días sin nada que hacer? Hablas, escuchas, compartes información. En 2014, la antropóloga Polly Wisner publicó un estudio revelador. Comparó conversaciones diurnas con conversaciones nocturnas junto al fuego entre los Jujuansi del Kalahari. De día la gente hablaba de asuntos prácticos, territorio, recursos, quejas, conflictos. De noche, alrededor de la hoguera, más del 80% de la conversación se transformaba. Se convertía en relatos, canciones y ceremonias. La luz del fuego cambiaba literalmente el tema de conversación. Suavizaba los rostros, bajaba la tensión y creaba un espacio donde la gente se abría. La hoguera no era solo calor, era la primera red social de la historia, y lo que se compartía allí no era charla vacía, era supervivencia. ¿Dónde se secan los pozos en verano? ¿Qué planta se puede comer y cuál te mata? ¿Dónde está el mejor pedernal? ¿Cómo se rastrea un animal concreto? Eso no es cotilleo. Es conocimiento crítico pasando de un cerebro a otro por medio de la voz. Y más allá de lo práctico había otra cosa: relatos, mitos, explicaciones sobre por qué viene la lluvia y hacia dónde se va. Todas las culturas antiguas del planeta tienen mitología de la lluvia, y alguien inventó esas historias. Casi con certeza lo hizo sentado exactamente en la situación que la historia intentaba explicar. Y aquí va la prueba de hasta qué punto ese sistema funcionaba. Las tradiciones orales más antiguas verificadas contra hechos geológicos reales son australianas. Relatos aborígenes que describen líneas de costa que hoy están bajo el mar, islas a las que antes se llegaba caminando, bahías que antes eran valles secos. El nivel del mar subió hace unos 7.000 años y sepultó ese paisaje para siempre. Y esas historias sobrevivieron 7.000 años sin escritura, solo gente contándoselas a otra gente. Ese tipo de memoria colectiva no aparece por casualidad. Aparece cuando un grupo pasa cantidades enormes de tiempo haciendo justamente eso, sentados juntos, repitiendo el mismo relato una y otra vez, corrigiendo al que se equivoca. Así que los días de lluvia no eran tiempo muerto, eran tiempo de transmisión. Los días en que el conocimiento pasaba de los viejos a los jóvenes, en que las técnicas se enseñaban por demostración, mano sobre mano, en que la memoria del grupo se reforzaba y se actualizaba. Y ahora la parte de la que casi nadie habla. La lluvia no siempre era una mala noticia, a veces era lo mejor que podía pasar. Después de una lluvia fuerte, el suelo queda blando, y suelo blando significa huellas perfectas, profundas, nítidas, detalladas. Puedes ver qué animal pasó, hace cuánto, a qué velocidad iba y hacia dónde se dirigía. Las mejores condiciones de rastreo del mundo llegan justo cuando la lluvia acaba de parar. La lluvia también era agua limpia. Se podía recoger y almacenar, y probablemente incluso los homínidos más antiguos entendían eso.
Cerca de casi todos los campamentos prehistóricos conocidos, hay cavidades en la roca que se llenan de agua limpia, y algunas muestran señales de haber sido ahondadas a propósito para retener más. Pero el agua no era lo único que traía la tormenta. Los hongos brotan desde el suelo en cuestión de horas después de llover. Los tubérculos salen enteros de la tierra mojada en lugar de romperse a la mitad. Los caracoles aparecen por todas partes y no huyen de nadie. Un periodo de lluvias no cortaba el suministro de comida. Lo cambiaba por completo. Y los grupos que entendían ese cambio tenían una ventaja enorme sobre los que no. Las termitas son el ejemplo perfecto. En el África tropical enjambran justo después de la lluvia, con alas, a millones. Son uno de los alimentos más densos en proteína y grasa que existen en la naturaleza. No necesitas herramientas, no necesitas armas, solo tienes que recogerlas. Hoy todavía hay chimpancés que se atiborran de enjambres de termitas después de una tormenta. Los primeros humanos hacían casi con seguridad lo mismo, probablemente a una escala mucho mayor. Así que, ¿qué hacían nuestros antepasados cuando llovía todo el día? Absolutamente todo lo que importaba. Mantenían el fuego vivo, fabricaban las herramientas de la siguiente cacería, cosían la ropa que los llevaría vivos hasta la primavera, retorcían la cuerda que sostendría el refugio, molían el pigmento con el que pintarían animales en la piedra, a 100 metros bajo tierra, y contaban las historias que llevarían el conocimiento a la generación siguiente. Y cuando la lluvia finalmente paraba, salían a un suelo blando cubierto de huellas perfectas y volvían al trabajo. La lluvia no los frenaba, les daba tiempo para preparar todo lo que venía después. Cada herramienta, cada prenda cosida, cada relato, cada figura pintada en una pared, salió del tiempo detenido, de las horas y los días en que no se podía salir y no quedaba más que sentarse junto al fuego y pensar. El aburrimiento no existía para ellos como existe para ti, porque cuando estás en una cueva con la lluvia, golpeando fuego, y tu supervivencia depende de lo que hagan tus manos en las próximas horas, no te aburres. Te vuelves creativo. Y puede que esa sea, sencillamente, la razón principal de que sigamos aquí. Si esto te hizo mirar la lluvia de otra manera, deja un like y suscríbete. Hay otro video esperándote en pantalla ahora mismo, y va a un lugar todavía más extraño que este.